Asociación Colombiana de Educadores. Presente. Bueno, compañeros y compañeras, comunidad educativa, población de Bogotá, el reporte de la caravana nacional en los 4 puntos cardinales de Colombia es exitosa y hoy hemos salido a las calles a decir no a la barbarie. No vamos a aceptar esta doctrina según la cual la población civil es el objetivo de las Fuerzas Armadas. Vamos y estamos rechazando ese golpe y esa fractura al Estado de Derecho que ocurrió hace unos días cuando se desacató las órdenes de la alcaldesa mayor y de otros alcaldes y la Policía Nacional procedió a disparar a los muchachos y muchachas y a la población colombiana a discreción. Estamos exigiendo hoy la reestructuración de la Policía Nacional, no la modernización, señores. Señor Duque, no estamos hablando de modernización, estamos hablando de que se abandone esa doctrina según la cual el gobierno agrede a las víctimas, justifica a los victimarios y a renglón seguido procede a señalar a toda la población civil. No lo aceptamos y queremos que usted, y exigimos, retire la doctrina del enemigo interno y se convierta la Policía Nacional en un órgano que corresponde a la protección y la vida de la población. No a la masacre, no a la barbarie, no al fascismo que se está tratando de imponer en todo el país. Y en segundo lugar, aquí estamos insistiendo desde la población colombiana, como representantes del sector educativo, que no aceptamos que el gobierno exponga al contagio a más de 20 millones de colombianos y colombianas que integramos la comunidad educativa. No le aceptamos la exigencia de reiniciar clases presenciales a partir del próximo 13 de octubre, ni el gobierno nacional ni el gobierno distrital. Y solamente voy a citar una razón de las muchas. El gobierno ha dicho que una de las razones para retornar es cuando baje el pico de la pandemia. No, señor, no lo aceptamos porque el mismo gobierno proyecta 3.6 millones de contagiados para diciembre y 41.662 muertos para diciembre. Sabiendo estas proyecciones en que entremos otra vez a clases presenciales, no aceptamos y por eso reiteramos aquí nuestra decisión de desobediencia civil por el derecho a la vida, a la salud y a la educación en condiciones dignas. A todos y todas nuestros reconocimientos por esta valiente acción que seguiremos realizando en favor de la población colombiana, en favor del trabajo digno, en favor de la democracia y la paz. Muchas gracias a todos y todas y un aplauso para todos y todas quienes estamos aquí y quienes están desde las casas.